resumen así como de la 3, así como algo poquito. ¿De En la qué, la, perdón? de la lección de los del trono de Dios De y la lección universalidad, 3. así como, sí, como así como De la poquitito. lección número 3. Mm, sí, 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 no, no hay problema. ya, Vamos ahí voy a a... poner así. De hecho la introducción, que vamos a hacer igual va a ser también un, un- un- un cierto resumen. Eh, la lección número 3, voy a resumir sin poner versículos porque al final igual voy a poner, vamos a leer un texto que es parte del final de la lección número 3. Pero la lección número 3 presenta nuevamente una visión de Juan donde él ve el trono de Dios, ¿ya? Él ve el trono de Dios y lo ve en dos etapas, en dos momentos. En un primer momento, él ve a Dios mismo sentado en el trono como un anciano de días. Y allí en el trono, él ve también cuatro seres vivientes que ya vimos que son querubines, serafines, son ángeles de muy elevado rango. Y esos ángeles tienen ciertas características que reflejan la gloria de Dios. Y allí en el trono, Juan también ve 24 ancianos. Esos ancianos son seres humanos, personas que estarían representando, creemos nosotros, a los muertos que resucitaron con Cristo cuando Jesús resucitó. La Biblia da testimonio en el Evangelio de Mateo que varios muertos resucitaron perdón, déjame ver la proyección de Facebook. Se me fue, empecé aquí y no sé si se completó. Espérame solo un minutito. Sí, ya está. Sí, 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 perdón. Ahí. Ya estamos en Facebook. Déjame solo dar un saludito aquí a los de Facebook. Dios los bendiga mucho. Aquí estamos en vivo en Facebook. Seguramente usted ya nos estaba viendo. Estamos haciendo un pequeño resumen de la lección número 3, que incluye los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Así que vamos a terminar este resumen y luego vamos a entrar en nuestra lección número 4. Como estábamos diciendo entonces, en esa visión de Juan del trono de Dios, él ve a Dios, cuatro seres vivientes, 24 ancianos que representarían a los muertos que resucitaron con Cristo en su resurrección. Y hay una escena de adoración celestial donde Juan ve que esa adoración tiene como base, como fundamento el hecho de que Dios creó todas las cosas, que Él es el Dios creador, el dueño y Señor de todo. Posteriormente, Juan ve una segunda visión del mismo trono de Dios. Sin embargo, en ese trono está sentado también el Cordero, un Cordero como inmolado. Ese Cordero inmolado, entendemos que por varios textos bíblicos representa a Cristo que fue inmolado por nosotros. Y en esa escena de la visión del Cordero inmolado en el trono, Juan ve que todos los seres vivientes, los 24 ancianos, también se postran a adorar el Cordero inmolado. Solo que en esa adoración, el motivo de la adoración es porque Él nos redimió de nuestros pecados. Hubieron dos motivos principales para la adoración. El primero, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y el segundo, porque Jesús, como Dios, también es redentor de la humanidad. Y cuando termina esa escena, se ve al Cordero, a Jesús, nuevamente en medio a siete espíritus y en medio a candelabros. Y lo que yo estaba explicando, y que ahora vamos a leer de nuevo ese texto porque es la introducción para el próximo, para la próxima lección, es que la escena que Juan ve de Jesús, del Cordero Inmolado, nuevamente con los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra y en medio a siete candelabros, es una retrospectiva del capítulo 1. O sea, el Apocalipsis va a volver atrás en el tiempo nuevamente. ¿Y por qué eso sucede?
Miren, cuando nosotros estudiamos Daniel, las profecías de Daniel, el libro, vemos que sucede exactamente lo mismo. Hay una primera visión que hace una secuencia histórica, después hay una segunda visión que vuelve atrás en el tiempo y repite la misma secuencia histórica, pero con otra perspectiva y con una mirada distinta y más profunda, más detallada. Apocalipsis sigue ese mismo patrón profético. No es una historia lineal continua, sino que avanza en el tiempo, después vuelve y uno va reconociendo esos retornos sobre la base de las escenas. Entonces, sobre la base de las escenas y de los simbolismos, uno nota que hubo un retorno y ahí avanza nuevamente en el tiempo. Ese es un resumen entonces del capítulo de la lección 3, versículos 3 y 4. ¿Ya? ¿Ok? Bien, vamos a proyectar la Biblia porque yo, para introducir ahora la lección número 4, vamos a leer juntos. eh, Aquí está. Vamos a leer juntos Apocalipsis, el capítulo 5 y los versículos 6 al 14. Voy a proyectar la Biblia y quisiera consultar. ¿Alguien le gustaría voluntariamente? Si no, yo lo leo, no hay problema. ¿Alguien le gustaría leer conmigo la lectura que yo voy a ir proyectando de la Biblia? Si no, no hay problema. Yo lo leo yo. Voy a empezar a proyectar mientras lo, lo ven ahí. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 y voy a empezar a proyectar. Ahí me confirman si lo están viendo, por favor. Sí, se ve Perfecto, perfecto. perfecto, Bernardo. Bien, yo voy a empezar leyendo. Si durante las lecturas que hagamos alguien quiere ofrecerse para leer, por favor, siéntanse a gusto de leer también. Entonces estamos leyendo Apocalipsis capítulo 5 y vamos a empezar a leer del versículo 6 y vamos a leer hasta el 14. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Yo expliqué en la lección pasada que el cordero representa a Cristo, que murió, resucitó, ascendió al cielo y fue entronizado en el trono celestial. Y el simbolismo de 7 cuernos, el cuerno representa autoridad real, autoridad de reyes en la palabra de Dios. Y los 7, recordemos que tiene un sentido no solo de plenitud, de completo, sino también un sentido histórico aquí en esta parte de Apocalipsis. O sea que a lo largo de la historia de la iglesia, Jesús ha ejercido su autoridad como nuestro Salvador, como Señor. Y también los 7 ojos, el concepto de la supervisión, del cuidado de la iglesia. Cada iglesia le envía su ángel para que entregue la exhortación del tiempo correspondiente. Y los 7 espíritus es la presencia del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la iglesia, guiando y orientando la iglesia. Noten que ese concepto de la presencia del Espíritu Santo, aún en los tiempos más oscuros, vamos a verla hoy en nuestro estudio. Un poquito más adelante lo vamos a ver y ustedes se van a recordar ese concepto que ya estaba presentado aquí en esta visión de los 7 espíritus. Recuerden, 7 espíritus de Dios no significa que Dios tenga 7 espíritus. Es un concepto simbólico del Espíritu Santo a lo largo de la era cristiana. Pero el Espíritu Santo es un solo Dios junto con Dios Padre y Dios Hijo. Seguimos, versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes sobre la, perdón, y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pausamos un poquito para entender por qué estoy haciendo la introducción con este texto. Aquí nosotros vemos en el versículo 7 que, que había un libro en la mano del que estaba sentado en el trono, en la mano de Dios, un libro que en ese tiempo no eran libros así de papel como nosotros, sino que eran rollos, y tenían 7 sellos. Y no había nadie que lo pudiera abrir. Pero finalmente viene el Cordero, viene Jesús, y él era digno de abrir los sellos, de desvendar la historia de la iglesia a lo largo de las eras. Entonces, el anciano, perdón, el Cordero toma el libro y viene una escena de adoración, de alabanza, de la cual ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Donde se postran delante del Cordero. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Recuerden que la adoración solo es permitida dentro del concepto bíblico para un ser divino. Entonces, está muy claro, mis queridos hermanos y amigos, que aquí en Apocalipsis Jesús es Dios también. Si no, Él no podría ser adorado de la manera como es. Recuerden que en el capítulo 4 todos estos mismos seres vivientes y los ancianos adoran a Dios. Y ahora en el capítulo 5 adoran al Cordero. No sería eso posible si Jesús no fuera divino. Así que eso es un paréntesis, pequeño paréntesis. Em, en el versículo 8 nosotros vemos que los santos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Em, Nosotros vamos a estudiar esto un poquito más adelante, más detalladamente, pero dentro del santuario celestial, esta escena está también en el santuario celestial. Había un mueble donde se quemaba incienso. Este mueble representa, mis queridos amigos, representaba simbólicamente que cuando un cristiano ora a Dios, esas oraciones suben a través del incienso, que es un símbolo de Cristo, al cielo. Entonces aquí Apocalipsis está haciendo una alusión a esta parte. Yo les voy a mostrar rápidamente para que visualmente lo puedan. Aquí lo tengo, ya lo tenía más o menos listo. Se los muestro al tiro para que sean qué mueble es este y dónde estaba. Ahí voy a sacar la Biblia. Entonces, noten que aquí en el lugar santo, el primer compartimiento del santuario, había un altar pequeño, también con 4 cuernos, y ese altar se llamaba altar del incienso. Allí se quemaba un incienso puro, aromático, que era muy especial, que era un símbolo de Cristo, un símbolo de Jesús como nuestro intercesor, y ese altar representaba las oraciones de los santos que subía con la fragancia de Cristo hacia el cielo, como una intercesión, porque nosotros sabemos, queridos amigos, que Dios nos oye todas nuestras oraciones. Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestras peticiones, pero para que Él las escuche, tiene que estar mezclado con el incienso que es Cristo, que es Cristo. Cristo es el que permite que nuestras oraciones lleguen a Dios, porque nosotros somos pecadores. Si no fuera por Él, no podría Dios atender nuestras oraciones. Es muy importante tener claro eso. Por esto, nosotros siempre oramos con humildad y en nombre de Jesús.
¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, este texto, volviendo rápidamente aquí al texto bíblico, este texto que dice que tenían copas de oro llenas de incienso, hace referencia al incienso de mediación de las oraciones de los santos que suben al trono de Dios. ¿Ok? El siguiente versículo, aquí dice entonces que Jesús es digno de tomar el libro, abrir sus sellos, la adoración por el hecho que fuimos redimidos por él y fuimos hechos, y los cristianos son hechos reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra. Eh, es importante entonces que entendamos que esta escena se da con elementos del santuario celestial y el número 7 de los 7 espíritus vuelve a repetirse y allí estamos entonces retrocediendo para volver a un relato que tiene que ver con el desarrollo de la historia de la iglesia y de muchos hechos que van a suceder en torno a eso. Vamos a terminar los textos hasta el 14 y dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, estos textos que estamos viendo son una escena de la entronización de Cristo en el cielo. Después que Cristo murió en la cruz y resucitó, Él lleva al cielo y lleva al santuario celestial su propia sangre en expiación por todos los seres humanos, por toda la humanidad. Y al mismo tiempo, por su victoria en la cruz, por su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, Él también es entronizado en la gloria de Dios, en la gloria del Padre. ¿Ya? Eso así cierra entonces el capítulo 5. Ahora, recuerden que él había tomado el rollo en sus manos con 7 sellos. Ahora va a venir el inicio de la apertura de los sellos, que es la lección número 4. Ahora, les anticipo que en esta lección vamos a ver solo los 4 primeros sellos. No podemos terminar todos los sellos, así que vamos a terminar en la próxima lección los demás sellos, ¿ok? Preparados con nuestra lección, vamos a tomar la la Biblia y nuestras lecciones. Vamos a sacar esta. Aquí estamos. ¿Todos ven la lección? ¿Me confirman alguien, por favor? Sí, a ver, aquí sí. Gracias, Carita. Todos ven. Empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero abrió el primer sello? Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Vamos Leo, a Jaime, proyectar. Aquí sí, perdón. Leo, Jessica, ¿quieres ayudarme? Perfecto, sí, Jessica. Voy a proyectar inmediatamente. no tengo la Biblia aquí. ¿Tienes tu Biblia? Ya. Sí, Pero déjame proyectar para que todos, ya, quizá alguien no está sin Biblia, pueda leerlo también. Sí, Jessica. Entonces, por favor, del capítulo 6, los versículos 1 y uno y dos. 2. Sí. Sí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir,
con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Vamos a responder la pregunta en forma resumida con la escena que vio Juan y, y allí vamos a explicar el texto. ¿Qué es lo que vio Juan? Vamos a resumirlo así. Un caballo blanco con un, perdón, voy a poner así coma, y un jinete con un arco y una corona. Entonces, nosotros empezamos la apertura del primer sello con la aparición de un caballo con un jinete. ¿Qué simbolismo tiene esa idea de un caballo con un jinete? En los cuatro primeros sellos van a aparecer cuatro caballos y cuatro jinetes. Por eso es importante que veamos en la Biblia qué simbolismo pueden tener estos caballos. Para esto vamos a ver Zacarías, el libro de Zacarías, que es un profeta del Antiguo Testamento, uno de los últimos profetas antes de Cristo, capítulo 1, versículos 8 al 11. ¿Quieres ayudarme también, Jessica? ¿Cuál? Zacarías 1 al 8. Ya, Perdón, disculpa. Zacarías capítulo 1, del 8 al 11. ya. Leo, Sí, sí, adelante. vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo al azar, el cual estaba entre los mitos que habían en la hondura, y detrás de él había caballos alazares, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que, hablando conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mitos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mitos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Entonces, nosotros vemos aquí en este texto de Zacarías que hay un simbolismo en una visión que tuvo Zacarías de caballos que venían como mensajeros de Dios a recorrer la tierra y a, de cierta manera, informar lo que estaba sucediendo en la tierra. Así, estos cuatro primeros caballos o caballeros del Apocalipsis también tienen un simbolismo de un mensaje de Dios que está, eh, que está viniendo en un sentido de una supervisión de Dios sobre lo que está sucediendo en la tierra, principalmente con su iglesia, y con un mensaje también de advertencia en forma muy similar a lo que vimos en las siete iglesias. Y de hecho, la secuencia de sellos es paralela a las siete iglesias. Son los mismos periodos de tiempo y las mismas realidades de las iglesias, con la diferencia que aquí va a haber una perspectiva diferente, un enfoque complementario, con ideas adicionales. Ahora, ¿cómo nosotros asociamos el concepto de un caballo blanco y un jinete con un arco y una corona
a la primera iglesia. Recuerden que la primera iglesia fue la iglesia de Éfeso y ese periodo fue, vamos a anotar aquí, del 31, perdón, DC a 100 DC. Entonces, eso fue la primera iglesia. La primera iglesia fue una iglesia poderosa, una iglesia fervorosa que salió con Cristo venciendo y para vencer. Este es el simbolismo de un jinete con un arco. El arco representa la batalla, la victoria, y la corona también, ¿no es cierto? Una victoria de ese jinete en su, eh, en su embestida, por decir así, de guerra, pero una guerra espiritual, no una guerra de verdad. Y en esa batalla, ese pueblo cristiano, esta iglesia fue vencedora. ¿Por qué fue vencedora? Porque dio un lindo testimonio de su experiencia con Cristo, empezó a expandirse grandemente en el Imperio Romano y fue victoriosa porque llevó el Evangelio de Cristo de una manera sencilla, de una manera poderosa. Vamos a leer Salmo 45, versículo 5, para confirmar un poquito esa idea del arco. Voy a proyectar aquí. Salmo 45, versículo 5. Miren lo que dice. Te voy a ayudar también. Leo una yo y otra tú. ¿Ya, Jessica? Así vamos compartiendo la lectura. Tus setas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Entonces, este salmo pone el arco y la flecha como un símbolo de victoria, como un símbolo de una guerra espiritual, donde tú llegas no a la vida de las personas, sino a los corazones de las personas. Esa fue la batalla de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Em, yo quisiera comentar algo dentro de la lección. Voy a hacer un pequeño ajuste porque igual hay que tener cuidado de repente de no equivocarnos en las cifras. No es fácil cifrar montos y poblaciones del Imperio Romano en el tiempo de la Iglesia primitiva, en el primer siglo, por la sencilla razón, en primer lugar, que los romanos censaban solamente a los miembros del imperio. Los esclavos, a veces mujeres y niños, no eran considerados como miembros oficiales del imperio, no entraban en el censo, entonces es difícil para los historiadores censar. Muchos de ellos creen que a la altura del siglo 100 probablemente el imperio romano tendría cerca de 45 millones de personas y la población cristiana podría ya estar llegando aproximadamente cerca del millón. No, no, yo creo que la cifra de 5 millones, quizá, no sé si está bien ajustada aquí. Esa cifra es más bien del siglo tercero. Por ahí, por el siglo tercero, hablamos inicio del siglo cuarto, más bien, perdón, año 315 por ahí. Ahí ya es posible que la cifra del número de cristianos en el Imperio Romano fuera de alrededor de 4,5 a 5 millones. Puede ser que haya una pequeña confusión con las cifras. Sin embargo, la población del Imperio Romano en el año 300 estaría por cerca de los 60 a 70 millones de personas. Entonces, el número de cristianos estuvo girando en torno a 5% en ese periodo, 5% del Imperio Romano, el cual es un avance bastante poderoso porque después ya del año 300, el cristianismo pasa a ser una religión más oficial del Imperio Romano también. Entonces, el impacto del cristianismo fue muy grande en esos primeros eh, 300 años, ¿ya? Lo que representaba obviamente un avance muy poderoso de la iglesia.
Y ahí pasamos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí? Si algo queda en el tintero, porque hoy no tenemos nuestro amigo Gabriel que de repente me para los carros y me dice si algo no se está entendiendo bien, pero si ustedes quieren parar y preguntar algo, lo pueden hacer libremente, ¿ya? Muy bien, vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero abrió el segundo sello? Apocalipsis 6 3 al 4. Ahí nos va a ayudar Jessica, ¿no es cierto? Amén. Apocalipsis capítulo 6 versículos 3 al 4. Ahí está. Amén. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, mira. Salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Ya, Jessica, muchas gracias. Bien, aquí nosotros vemos, como yo les comentaba, damos la bienvenida a nuestro amigo Gabriel. Ahí Hola está. chicos, Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, bienvenido. Que Dios te bendiga. gracias, gracias. La Disculpen que Jessica aquí estaba está firme y fuerte ayudándonos con la muy lectura. bien. La estoy escuchando atentamente. Bien, ahí después seguimos también contigo, Gabriel. Ok, Estamos en la número 2. El segundo caballo fue un caballo bermejo rojo, ¿no es cierto? Que aparece a secuencia a continuación del caballo blanco. El hecho que inmediatamente se presente el color rojo, dentro de la Biblia el color rojo está íntimamente relacionado con la sangre. No es necesario eso, hay muchos textos bíblicos, si ustedes quieren después pueden revisar allí, pero simbolismo bastante presente, bastante fuerte. Entonces, la sangre representa derramamiento de sangre, muerte física. Ya ahí vamos a ver después que el negro y el amarillo representan la muerte, pero espiritual, ¿ya? Pero la sangre representaría la muerte más bien física. ¿Y por qué el caballo bermejo, rojo, sigue a continuación del blanco? Porque después de ese crecimiento inicial de la iglesia cristiana, entre el año 100 y el año 300, hubo un periodo o varios periodos de gran persecución de la iglesia cristiana primitiva. M- Bajo la mano de Nerón murieron muchos cristianos eh, en el circo romano, bajo las manos de los gladiadores, quemados, vivos, como antorchas. Entonces, fue un periodo de gran derramamiento de sangre. Posteriormente, en el siglo III, en la persecución de Diocleciano también fue muy fuerte y también murieron muchos cristianos a lo largo de todo ese periodo. Por eso entonces hay una simbología de la sangre, del derramamiento de sangre de los mártires. Ahora, hay un texto al final de ese periodo del caballo rojo que debe llamarnos la atención y quiero hacer un destaque para él porque si bien hubo derramamiento de sangre de cristianos en ese primer periodo de lo que va del 100 hasta el 300, pero lamentablemente en la medida que la iglesia cristiana se fue consolidando en algunas provincias del Imperio Romano, también se fue consolidando algún poder de los líderes y obispos de esas iglesias. Lo que pasa es que no todos los emperadores fueron grandes perseguidores de los cristianos. No, no hay que pensar que desde Nero hasta Diocleciano era pura muerte, muerte y sangre, sangre. No, no, no fue así. Hubieron periodos de mayor y menor persecución. Y en los periodos de menor persecución, la iglesia se fue consolidando, fue creciendo, fue teniendo sus líderes, sus
les llamaban en ese tiempo, eh, se me olvidó el nombre de los templos que empezaron a construir ya por ahí por mediados del segundo siglo. Basílica no, era otro, no se me olvidó. Eh, Después me voy a acordar. Entonces, ya empezaron a tener cierto poder. Pero miren, a fines del siglo tercero, estamos hablando de año 300, 295, año 300, algunos líderes cristianos ya empezaron a entrar en competencia en pugna e incluso empezaron a entrar en armas en algunos casos, ¿ya? Es un poco lamentable que eso esté registrado en la historia, pero empezó a suceder. Por esta razón, entiendo que esa alusión del caballo bermejo, que habla de quitar la paz y se matasen unos a otros con una gran espada, no tiene relación solamente con la persecución y muerte de los cristianos en la primera mitad de ese periodo, sino también con el inicio de las peleas que empezaron a haber entre ellos al final del siglo, ¿ya? Creo que por ahí también uno puede considerar ese aspecto. Hay algunos intérpretes, algunos eruditos que también lo toman en consideración. Pero vamos a anotar aquí en nuestro texto, vamos a anotar que Juan vio un caballo rojo y un jinete con una espada. Em, Como todo lo que estamos hablando es un poco largo, no puedo anotar todo aquí, pero ustedes pueden tomar alguna nota o si no, revisar la grabación después si quieren repasar. Lo que sí voy a anotar el periodo de la iglesia aquí de forma resumida para que lo tengan presente, que este periodo sería del 100 DC a 313 DC. ¿Por qué hasta el 313 DC? ¿Qué es lo que sucede en el año 313? Después de Diocleciano se levanta eh, Constantino, y Constantino, que fue un general, hijo de un general y de un emperador también, un hijo bastardo, en realidad. Es muy interesante la historia de Constantino, pero él termina saliendo junto con su padre Constancio, él termina saliendo a las batallas, a las guerras, pero Constantino era, a pesar de ser un hijo por fuera del matrimonio de Constancio, era un líder militar muy exitoso y cautivó tremendamente a los ejércitos que salían con ellos. Y rápidamente, después de la muerte de su padre, fue hecho uno de los emperadores de Roma, que estaba en ese tiempo dividida en varias provincias, pero terminó prevaleciendo y transformándose en Constantino el Grande, en el emperador de todo el imperio. Y Constantino fue debido, según los historiadores, a que su mamá se había convertido, se había hecho cristiano. Entonces, él empezó también a seguir ese camino, a creer que debiera ser amigo de los cristianos, más bien. No voy a entrar en el mérito de sus motivaciones, hay mucho debate político por eso, pero sí en el año tira un edicto donde ya no se debe más perseguir el cristianismo y el cristianismo pasa a ser una religión aceptada dentro del Imperio Romano. Se llama el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, ¿ok? Por eso esa fecha es bien importante, porque es cuando el cristianismo termina de ser una religión aversa al Imperio Romano y pasa a ser una religión aceptada dentro del Imperio Romano bajo las manos de Constantino. Eh, Seguimos con la número 3. Ya, mi amigo Gabriel. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿qué vio Juan cuando el Cordero abrió el tercer sello? Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Ujú. Ya. Leo Lee tú y después entonces. que lea en la próxima va a Sí, leer la Jenny. ni un Ya. problema. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré,
y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de entremedio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bien, ok. Vamos a responder la pregunta y ahí vamos a explicar. Número 3. ¿Qué es lo que vio Juan? Vio un caballo negro y un jinete con una balanza. Eh, recuerden que estaríamos empezando en esa secuencia histórica de la historia de la iglesia cristiana, estaríamos empezando el periodo de tranquilidad del pueblo de Dios, donde ya la iglesia cristiana pasa a ser reconocida como una religión más del Imperio Romano bajo el mando de Constantino. Recuerden que solamente 12 años después de ese edicto de Milán, el 325, vendría el famoso concilio de Nicea, donde Constantino no solo apoya al cristianismo, sino participa del concilio, contribuyendo y colaborando con el entendimiento de los cristianos, actuando incluso como mediador para que las decisiones que se tomasen en el concilio también tuvieran un cierto grado de relevancia política y social. Por lo cual, en ese periodo ya la iglesia cristiana se empieza a consolidar como, como una iglesia, perdón, como una religión del imperio. Y no solo empieza a consolidarse a nivel popular, sino que los líderes cristianos, ustedes pueden leerlo en la historia de la relación con Constantino, con el cristianismo, eso está presente en muchos autores. Constantino empieza a favorecer y dar beneficios políticos y territoriales para los obispos, a dar beneficios de diferentes símbolos, tanto de propiedades, títulos, facilidades desde el punto de vista de su desarrollo como miembros de la sociedad, beneficios de diferentes índoles. Entonces, eso también empieza a hacer que los líderes religiosos empiecen a adquirir un cierto estatus social, lo cual más adelante va a empezar a tornarse más bien un problema, más que un beneficio. ¿Por qué? Porque en ese estatus empiezan a tomar el poder como una herramienta de imposición, de ejercicio de la autoridad para la imposición de la fe cristiana, lo cual ya vimos en varios estudios que no es la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios que el cristianismo, la fe de Jesús, sea impuesta usando herramientas del Estado o usando el poder civil. De manera ninguna, nunca debería ocurrir eso, sino que la fe cristiana siempre se debe compartir por la libre voluntad de cada uno en creer en Jesús, en aceptar el mensaje del Evangelio. Bueno, como ustedes saben, la iglesia empezó a consolidarse en el Imperio Romano y también a adquirir poder. Ese poder empieza a corromper y la iglesia empieza a tornarse, perdón, y la religión empieza a tornarse una religión popular, una religión donde empieza a prevalecer más que la experiencia genuina cristiana, empieza a prevalecer el estatus social, los beneficios y la conveniencia. Porque digamos que tener la misma religión del emperador en ese tiempo era bastante conveniente. Entonces, por qué el simbolismo? Vamos a volver aquí para entender el simbolismo. El caballo tercero es negro
y tenía una balanza y en esa balanza se pesaba el trigo con un cierto peso y la cebada. Entendamos primero el concepto del caballo negro. Nosotros vimos que el caballo blanco estaba dentro del simbolismo. Aquí, por favor, dejemos a un lado cualquier idea de racismo, todo eso está fuera, ya son conceptos que se usan en la Biblia, pero no tienen ninguna relación con las personas, ¿ya? Por favor, que la sociedad hoy está un poco delicada con ese tema, pero dentro del simbolismo bíblico, entonces el blanco representaba la victoria, la pureza que tenía la iglesia en ese inicio, y el negro ya está simbolizando que la iglesia ya no está viviendo un espíritu puro, una fe genuina, una fe original y está habiendo un problema serio. Recuerden que eso también pasó con la tercera iglesia. La iglesia de Esmirna empieza a tener un problema también. ¿Y qué problema es ese? Aquí está detallado de manera brillante en esa visión y yo les voy a explicar para que puedan entender qué es lo que está por detrás de ello. Decía uno de los cuatro seres vivientes, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. En primer lugar, es importante entender que el trigo y la cebada son símbolos del alimento espiritual que Dios provee para el ser humano. Vamos a ver aquí un par de textos. ¿Dónde estaba aquí mi nota? Allá. Vamos a ver, en primer lugar, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. No sé si Jessica nos quiere ayudar en la lectura. Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná y comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Gracias, gracias. Entonces nosotros vemos allí que la palabra de Dios trae muy cercana esa comparación entre el pan, que en ese tiempo podía ser de trigo o de cebada, y es similar a la palabra de Dios que nos sustenta. Recuerden que en Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús, cuando es tentado por Satanás a hacer que las piedras se transformen en pan, ¿qué es lo que Jesús le responde? No solo, perdón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, ¿qué significa el hecho de que el trigo y la cebada estaba escaseando? Significa que la palabra de Dios está empezando a escasear, está empezando a quedar empobrecida. Está muy difícil de acceder a la palabra de Dios. ¿Por qué empezó a pasar eso? Porque al invés de esos líderes religiosos enseñar al pueblo la palabra pura de Dios, empezaron a introducir enseñanzas distorsionadas, enseñanzas humanas, doctrinas humanas, y que empezaron a apagar, a quedar la tradición en lugar de la palabra pura de Dios. Por eso el color negro y por eso que el trigo empieza a escasear. ¿Cómo podemos entender esos números? Entender esos números. Un denario era el salario de un trabajador de un día. Y 2 medidas de trigo era aproximadamente, una medida era aproximadamente 600 gramos. Y el trabajador con un denario debería poder comprar en ese tiempo 24 medidas de trigo, o sea, bastante trigo para abastecerse. Pero con esa escasez, él solo podía comprar, ¿cuántas eran? Como 3 medidas, ¿no es cierto? Y eso equivalía aproximadamente 2 kilos. O sea, su plata valía menos. Pero todo eso es un símbolo espiritual. O sea, la palabra de Dios estaba escaseando.
Ahora, ¿por qué hay dos productos aquí, trigo y cebada? Porque el trigo estaría simbolizando la palabra de Dios escrita, el testimonio de los profetas, perdón, el testimonio de los apóstoles, la Biblia, la Torá y el Nuevo Testamento, que es la palabra pura de Dios, sin ninguna intervención. La cebada eh, es un alimento un poquito de más baja calidad, era más barato y que tenía también, era importante, era valioso, de hecho es parte de la nutrición del pueblo de Israel, el trigo, la cebada, el aceite, el vino. Y la cebada estaría representando la experiencia religiosa. Ya ese concepto ustedes lo pueden ver, voy a dejarlo que lo noten nomás, en Juan capítulo 6, versículo 13. Noten que allí en la multiplicación de los panes y los peces, lo que Jesús multiplica son panes de cebada. ¿Por qué es interesante esa comparación? Porque los milagros tienen que ver con la experiencia del hombre con Dios. Entonces, la experiencia del hombre con Dios es importante, sí, es buena, pero yo no puedo vivir solo de la experiencia, porque la experiencia es relativa. No puedo confundirme con la experiencia si no está acompañada de la palabra de Dios, que sería el trigo. Entonces, las dos trabajan juntas. Sin embargo, las dos cosas estaban empezando a escasear en ese tiempo. La palabra de Dios enseñada pura y la experiencia genuina cristiana también estaba empezando a escasear. ¿Por qué? Porque mucha gente se estaba convirtiendo porque la religión se estaba tornando popular y muchos estaban bautizándose porque con eso obtenían el favor del emperador. Y la experiencia cristiana verdadera, genuina, también empezó a escasear, así como el mensaje divino. Eso es un símbolo entonces del caballo negro con esa escasez del trigo y de la cebada. Ahora, interesantemente, miren, eso es muy importante, mis queridos. ¿Qué dice qué dice uno de los seres vivientes? No toques el aceite ni el vino. El aceite, ustedes lo pueden ver, eso está anotado en sus estudios, voy a dejar para que lo consulten después. El aceite representa al Espíritu Santo, está en Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 6. Ahí está anotado, lo pueden revisar. Y la sangre, el vino, perdón, representa la sangre de Cristo, es un símbolo muy conocido en la Santa Cena, ¿no es cierto? La sangre, como la sangre de Cristo, el vino. Lo pueden ver también en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 29, y Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25, donde Pablo habla de la cena del Señor. ¿Por qué el ser viviente dice no toques el aceite ni el vino? Porque a pesar de que la palabra de Dios y la experiencia genuina de los creyentes estaba empezando a escasear, la obra de la salvación, la obra del Espíritu Santo no se iba a detener. Dios iba a seguir llamando a personas para aceptar la salvación en Cristo, para tener en su vida el Espíritu Santo, produciendo la salvación, produciendo la santificación. Esa obra no se iba a detener nunca. Y eso es lo que yo les decía de los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. O sea, el Espíritu Santo va a seguir obrando hasta el último momento de la obra del Evangelio en la tierra. Por eso el cuarto ser viviente también dice, no toquen el aceite ni el vino, porque la sangre de Cristo va a seguir obrando. En cualquier tiempo, por más oscura que fuese el periodo de la iglesia, una persona que mirase a Cristo con fe, aún en medio de muchas doctrinas equivocadas, esa persona podía recibir la salvación y podía ser guiada por el Espíritu Santo para conocer la verdad. Por lo mismo, en medio a la apostasía, en medio a la desviación de la verdad, muchos grupos se mantuvieron fieles porque la obra de Dios siguió avanzando a través del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo y de la salvación. ¿Ya? Bien, vamos al último sello, con eso terminamos. Vamos a anotar aquí el periodo, ya, aquí este periodo.
es del 313 DC a 538 DC. Ahí la Jessica, si quiere leer, ahí quedamos con la voz justo en el... Vamos a... Jessica, voy a proyectar Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, y vamos a concluir eso en forma breve porque hemos hablado harto de este tema en otros momentos. Lee la pregunta. Ah, ¿cuál era ¿Yo? la pregunta? Perdón. La pregunta, Jessica, sí. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero abrió el cuarto sello? Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Ahí va. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré Hoy, y perdón, aquí perdón, el Jessica, caballo. perdón. Yo estaba en Deuteronomio y se me fue. Déjame corregir aquí, por favor, disculpa. Si puedes ¿Mm? empezar de nuevo, ahí va, ahí Ya. va. Sí, ahora sí. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía un nombre por nombre muerte y él Ares. Le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mira, Ah, sí, sí, hasta ahí, disculpa. Hasta ahí voy a... Muy bien, entonces, este periodo del caballo amarillo corresponde al periodo del 538 DC a 1517 DC. Este periodo coincide con la iglesia de Tiatira, si no me equivoco. Ahí después lo voy a revisar. Con la iglesia del periodo de la era medieval. Medieval. Lamentablemente, como ustedes saben, después del año 538, ¿qué sucedió el año 538? El emperador Justiniano declara, no, perdón, eso fue el 533. El 538, el emperador Justiniano derrota a los tres reinos arrianos del Imperio Romano que se oponían contra el poder de la Iglesia romana porque eran de una línea teológica diferente. Entonces él derrota el último reino que eran los ostrogodos y eso genera una hegemonía de la Iglesia romana sobre todo el Imperio romano bajo el papado de Virgilio en ese tiempo. Entonces, esa hegemonía da el pie inicial para un poder absoluto del papado sobre el Imperio Romano que se empieza a consolidar con el tiempo al punto de tener ya para fines del milenio, del primer milenio, un poder sobre reyes y naciones, el papado, ¿ya? Y lo cual ya ustedes lo conocen muy bien, cuál fue la realidad que vivió Europa bajo el control del poder romano. Muy bien. Entonces, en ese periodo ya la iglesia estaba totalmente desvirtuada, la iglesia que se suponía cristiana en ese tiempo, desvirtuada de su propósito, de su llamado, de su mensaje y persiguiendo mortalmente cualquier otro intérprete de la Biblia o cualquier otra persona que se levantase contra esta autoridad instituida. Y allí murieron muchos grupos cristianos como los valdenses, los albigenses, los cátaros. Ustedes pueden leer sobre ellos en internet, hay mucho material también, que eran personas que no compartían, no concordaban con la forma como la iglesia estaba llevando
la iglesia romana, la iglesia popular estaba llevando eh, ese poder y ese supuesto mensaje cristiano, que de cristiano no tenía nada. De tal manera que el caballo amarillo representa el amarillo, el término original, que es cloros, es la hoja ya pálida cuando el árbol está muriendo, ¿no es cierto?, en un estado putrefacto prácticamente. Es el símbolo de la iglesia de ese periodo, donde se perseguían a los eh, que no compartían esa visión. Y, y por eso mismo el símbolo aquí en Apocalipsis es que la muerte los seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí es un símbolo de todo el alcance que tenía el poder romano en el mundo. No, no llegaba a India ni a China, pero dominaba gran parte del mundo conocido en ese tiempo. Y mataba con espada, con hambre, mortandad y las fieras de la tierra. O sea, un tiempo muy tenebroso, ¿ok? El tiempo de la iglesia medieval. ¿Por qué el fin del tiempo se marca en el año 1517? Porque esa es la fecha más simbólica de la reforma. 1517 fue la fecha en que Lutero clava en las puertas de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, donde él bíblicamente sostenía errores que se estaban cometiendo dentro del catolicismo romano. Entonces allí es donde se considera como una fecha clave para el inicio de un nuevo periodo, del periodo de la Reforma, a pesar de que mucho antes de eso ya habían grupos que estaban trabajando y luchando por la transformación de la Iglesia romana. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La gran mayoría de los reformadores eran curas. Ya aquí hay que tener claro eso, mis queridos amigos. No, no eran eh, creyentes de otros grupos que querían combatir a la Iglesia Católica Romana, sino que eran puros que leyendo la Biblia, meditando, orando, se daban cuenta que ese camino no era el camino correcto y trataron de cambiar esa realidad. Obviamente fueron o muertos, definitivamente, o excomulgados, o arrancaron, algún rey los protegió por aquí, por allá, y fueron avanzando con la reforma, ¿ya? Para Vamos agregar a algo, poner, Javi, o sea, no, no fueron tan solo muertos, fueron quemados. no, sí, sí se sabe, claro, fue algo terrible. Bien, vamos a solamente responder entonces si estaríamos terminando aquí nuestra lección. Un caballo amarillo y un jinete con la muerte y el Hades. Aquí la muerte y el Hades son conceptos similares en el sentido que la muerte aquí simbolizaría de que ese jinete trae muerte, pero también viene con la muerte por detrás, o sea, hay una muerte espiritual por detrás de todo ese periodo, algo realmente terrible. El Hades está representando el lugar de los muertos, el sepulcro, eh, no, la palabra infierno no sería muy correcta porque los podría confundir. Infierno en la Biblia es otra cosa. Y aquí tenemos que después de a poco en Apocalipsis vamos a explicar la diferencia entre Hades, Sheol, infierno, que a veces la gente se confunde un poquito. ¿Ya? Bien, con eso terminamos por hoy. Ya me pasé bastante. Vamos a terminar en la próxima lección. Voy a dejar de compartir. Un abrazo para todos los de Facebook. Vamos a cortar la grabación y que Dios los bendiga mucho. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos en el chat y vamos a estar dispuestos a apoyarte. Saludos a todos nuestros queridos amigos de Facebook.